Caso de George Stinney. Esta triste historia sucedió en Alcoholu, una pequeña localidad de Carolina del Sur, en 1944, cuando el racismo y las leyes segregacionistas todavía imperaban en el sur de los Estados Unidos. Las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros de la localidad. Una mañana de marzo, dos niñas blancas, Betty June Winiker y Mary Emma Thames, de 8 y 11 años, cruzaron estas vías con su bicicleta y se adentraron en la zona de los negros. Querían buscar flores silvestres. Pocos metros más allá se encontraron con el joven George, de 14 años, que cuidaba la vaca de su familia. A George le preguntaron dónde podían encontrar las plantas, el niño les dio las indicaciones y las dos pequeñas siguieron su camino. El infierno se desató en la misma noche, cuando las familias de Betty y Mary Emma se alertaron al ver que las niñas no regresaban. Se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, incluso el pequeño George. Pero no fue hasta la mañana siguiente cuando alguien encontró los cuerpos de las dos pequeñas a pocos metros de la iglesia bautista misionera Green Hill, conocida como la Iglesia Negra. El informe del forense estableció que las dos chicas habían sido asesinadas a golpes, sus cabezas presentaban enormes contusiones realizadas con algún objeto pesado. Una de ellas también mostraba signos de abuso sexual. Unos metros más allá apareció el arma del crimen, una pesada viga de madera llena de sangre, pero la policía del condado pronto halló al culpable. Pocas horas después del asesinato, detuvieron a George Stinney, quien inocentemente había relatado durante la búsqueda que se había encontrado a las niñas. Se lo llevaron a la comisaría y le sometieron a un interrogatorio durante el que estuvo solo con los agentes, ni un abogado, ni sus padres, nadie pudo acompañar a George. Según declararon los agentes, le dieron al niño un helado, y este voluntariamente confesó el crimen. Según la policía, George declaró que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor, y que luego también asesinó a esta. Sin embargo, nunca hubo un registro escrito de esta supuesta confesión. Por el contrario, la hermana del chico, Amy, aseguraba que había estado en casa junto a ella. Pero Amy no pudo hablar. El mismo día de la detención, el padre de George fue despedido del aserradero en el que trabajaba y la familia entera tuvo que salir huyendo de la localidad por las amenazas recibidas. Menos de un mes después del crimen se celebró el juicio contra George. El juicio duró menos de 3 horas, y el jurado tardó menos de 10 minutos en emitir su veredicto: condena a muerte a la silla eléctrica. Desde Alcoholu, George fue enviado a una prisión de adultos hasta su muerte el 16 de junio de 1944, tan solo 83 días después del doble crimen de las niñas. Otro niño, George Stinney, falleció. El chico fue ajusticiado en la silla eléctrica en la penitenciaria estatal de Carolina del Sur en Columbia. George medía tan solo 1,55 metros y pesaba 40 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla eléctrica. Le tuvieron que sentar encima de su Biblia, la única compañía que había tenido en la cárcel, para poder aplicarle los electrodos. A la primera descarga de 2400 voltios, se le cayó el saco con el que habían tapado su cara y los presentes pudieron ver al pequeño llorando, con la boca babeando y los ojos abiertos, en pleno sufrimiento. El proceso tuvo que pararse para volver a ponerle la máscara. Hicieron falta 2 descargas más para acabar con su vida. En 2014 el juicio se reabrió, y la jueza de Carolina del Sur, Carmen Tebas Mullen, declaró la inconsistencia del proceso de 1944 y la ilegitimidad de la condena. No había pruebas para la condena, que la defensa no actuó como tal, que la familia no pudo declarar por las amenazas, en resumen, que no existió justicia. Como conclusión, la jueza invalidó el juicio original y dictaminó que había estado lleno de violaciones fundamentales y constitucionales. George quedó exonerado de su condena, aunque el segundo juicio no estableció la inocencia o culpabilidad de George. Las conclusiones eran muy claras: aquel objeto pesaba más de 20 kilos, con lo cual, hubiera sido imposible que el pequeño, que solo pesaba 45, hubiera podido levantarla y golpear con ella fuertemente a las pequeñas. En 2019, la historia de George Stinney también ha sido narrada en la película 83 días, del director Andrew Paul Howell.